el cual cuando tengan ustedes la oportunidad de tratar a un paciente, y empecé a grabar, cuando tengan la oportunidad de tratar a un paciente, pues necesitan explicarle el por qué necesitan estos pacientes vigilancia o en ocasiones reparar esos defectos congénitos de la pared entre las aurículas y los ventrículos. Por favor, ayúdenme para el registro de asistencia, donde dice chatear con todos. Anoten su nombre completo, por favor, empezando con el apellido. Ok. ¿Alguien sabe de casualidad lo que es un parto fortuito? Es un parto que no se lleva a cabo en una sala de un hospital. Así es. Entonces, cuando decimos nosotros de un parto fortuito, nos vamos a referir a todo bebé que nace fuera de un hospital. Esos bebés se consideran potencialmente infectados y el riesgo que tengan una complicación de procesos infecciosos es muy alto. A eso se le conoce como sepsis neonatal. Tanto la madre como el producto se tratan con antibióticos. Eh, a diferencia de los adultos, los pacientes pediátricos con respecto a la temperatura se manejan diferente. En el caso de los pediátricos, en vez de tener hipertermia, lo que tienen es hipotermia. ¿Cómo manejaríamos nosotros la hipotermia en un recién nacido? Con un baño. ¿Alguien más? Que esté a 35 grados. ¿Ok? ¿Alguien más? Con unas termorreguladoras. Así es. Si mi bebé tiene una temperatura inferior a los 36.5, ¿sí? Que es lo más bajo que debería estar, lo más alto sería hasta 38 grados centígrados. Si tengo un recién nacido que tiene una temperatura menor de 36 grados centígrados a 36.5, esos bebés pueden convulsionar. Esos bebés lo que van a hacer es desafortunadamente dejar de comer y no solamente van a tener hipotermia, sino también lo que van a tener es hipoglucemia. Entonces, la forma de nosotros mejorar esa temperatura es a través de una cuna con calor radiante. Por eso, al momento de que nacen, los colocan en esa mesita de exploración que está calentita. Eh, si están en el domicilio, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo calentaríamos a ese bebé con hipotermia? Con papel aluminio. ¿Alguien más? ¿Han oído hablar del método canguro? Abrazando al niño. Teniéndolo con piel, garantizamos o nosotros damos un poquito del calor corporal a ese bebé. Sin embargo, esa temperatura debajo de 36.5 es anormal, es patológico y hay que trasladarlos a un hospital. Esa es una de las imágenes que muestra la plataforma que tenemos que hacer. Aquí nos muestra la circulación tanto del feto como lo que viene siendo la placenta, la circulación fetoplacentaria. Lo que vemos de color rojo es sangre oxigenada, lo que vemos de color azul es sangre sin oxígeno o con poco oxígeno, y la sangre que está mezclada, sangre con oxígeno y sin oxígeno, sería la sangre de color lila. Vean, por favor, en este caso, cómo el flujo sanguíneo de lo que es en este bebé recolecta toda la sangre de la periferia a través de las cavas, pero en este caso, este ducto de color rojo, que es el cordoncito umbilical, que viene siendo la arteria umbilical, lleva sangre a lo que sería en este caso el feto y la conecta a través del ducto venoso a través de la cava. De la vena cava entra a la aurícula derecha, de la aurícula derecha se va a través de este pequeño agujero que se llama agujero oval hacia lo que viene siendo la aurícula izquierda y de aquí va al ventrículo izquierdo y se pasa a la aorta y pasa a todo el cuerpo.
una pequeña sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, de las arterias pulmonares se regresa a través de las venas pulmonares a en este caso, a la aurícula izquierda. Este flujo sanguíneo que va de la aurícula derecha al ventrículo derecho es exclusivamente para que el desarrollo pulmonar se esté dando. Si eso no pasara, nosotros tuviéramos una hipoplasia pulmonar. Y ahorita vamos a hablar también de lo que sería la hipoplasia del corazón izquierdo. Cuando me refiero a corazón derecho y a corazón izquierdo, me refiero a las 4 cavidades que tiene el corazón. ¿Alguien sabe en qué semana de la gestación se producen las 4 cavidades cardíacas? Eso se va a producir en la semana 5 de gestación. De la semana 0 a la semana 8 de gestación, ¿cómo decimos que se llama ese periodo? No es el embrionario, profe. Así es, periodo embrionario. Gracias, Edith. ¿Qué significa? Que después de la semana 8 nosotros ya tenemos al feto y ya debemos haber detectado cualquier alteración en la formación de esas estructuras. Entonces, al momento de nacer el bebé, nosotros ya debemos haber sospechado que este bebé tiene algún defecto en lo que viene siendo el desarrollo de estas 4 cavidades. Por ejemplo, hablando del ductus, del agujero oval, es normal que esté abierto en los primeros días del periodo neonatal. Sin embargo, cuando esto persiste más del periodo neonatal y nosotros tenemos que cerrarlo, porque lo que va a hacer es que este agujero permita que pase la sangre, ya sea del lado derecho al lado izquierdo del corazón o del lado izquierdo al lado derecho del corazón. Cuando pasa eso, vamos a tener sangre mezclada y nos van a dar diferentes alteraciones que nosotros los vamos a agrupar como cardiopatías congénitas, cianógenas o no cianógenas. ¿Alguien sabe lo que es cianosis? La coloración azul de la piel. Así es, gracias Carla. Esa coloración azulada de la piel nos está diciendo que este bebé está cursando con esa mezcla de sangre que nos puede llevar a que tenga hipoxia. Si el flujo sanguíneo es del lado izquierdo, donde está la sangre oxigenada, hacia el lado derecho, en ese caso no vamos a tener cianosis, pero vamos a tener diferentes signos y síntomas que pudiéramos nosotros agruparlos, por ejemplo, en el caso de la presencia de un soplo. En el caso del paciente que tiene cianosis, en este caso vamos a encontrar, aparte de los soplos, la presencia en muchas ocasiones de cardiomegalia. ¿Alguien sabe lo que es cardiomegalia? No hay crecimiento del corazón. Así es el crecimiento del corazón. Entonces, si yo tengo un corazón más grande de lo normal en la caja torácica, ese corazón es porque está haciendo demasiado esfuerzo para poder bombear la sangre de un lugar a otro. Entonces, los ejemplos que les estoy poniendo aquí en la presentación son muy poquitos, hay muchísimos más. Lo que sí es importante que nosotros sepamos que todo el flujo que vaya del lado izquierdo al lado derecho me va a dar una cardiopatía congénita no cianógena, y todo lo que sea del lado derecho al lado izquierdo, porque sangre no oxigenada, que se va con la sangre oxigenada, nos va a dar cianosis. Esa es la otra imagen que pide el programa que ustedes hagan. Con respecto a la circulación menor y la circulación mayor, lo que nos referimos a circulación mayor es la sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta y va y recorre la periferia de nuestro cuerpo. La circulación menor es la sangre que sale del ventrículo derecho, se va a los pulmones, se oxigena en los pulmones y se regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Eso es la circulación menor y la circulación mayor. Vean, por favor, las únicas arterias que llevan sangre no oxigenada son las arterias pulmonares, y las únicas venas que traen sangre oxigenada serían las venas pulmonares. Aquí vemos nosotros lo que viene siendo el significado de estas siglas. Esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar, esa es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Y vean, por favor, el calibre, el grosor del ventrículo derecho comparado con el izquierdo. El ventrículo derecho es mucho menos grueso, porque de manera fisiológica el esfuerzo que tiene que hacer para bombear la sangre a las arterias pulmonares es mucho menor que el que hace el ventrículo izquierdo para bombear la sangre hacia la aorta.
Vamos a hablar de unos ejemplos, en este caso de lo que viene siendo la cardiopatía congénita no cianógena. El defecto más común que encontramos nosotros de este tipo es la persistencia del conducto arteriovenoso. Ese conducto arteriovenoso que de manera fisiológica de la vía intrauterina es lo que hace que permita el paso del corazón derecho al corazón izquierdo para que el flujo sanguíneo pase al ventrículo izquierdo y se vaya a recorrer el cuerpo. Recordemos que en el feto la función pulmonar o de oxigenación la hace la placenta. Vean, en este caso, los ventrículos y las válvulas están normales, no hay ningún problema. Vean el calibre, en este caso, de lo que viene siendo los ventrículos, están normales. Sí, aquí principalmente es el corazón izquierdo manda la sangre al corazón derecho y la aurícula derecha es la que va a tener cambios, es la que va a estar más grande. Ese defecto entonces es el que nos va a dar a nosotros signos como lo que vienen siendo los soplos y los antecedentes o el por qué esos casos se dan, principalmente hablando de malformaciones congénitas, todos van a compartir lo mismo. Pudiéramos tener factores hablando de la herencia y otro lo que viene siendo factores como serían en cuestión de lo que sería factores ambientales. Por ejemplo, el que la mamá se haya expuesto a sustancias nocivas, como serían en este caso, permítame, estoy silenciando el teléfono, de factores como si la mamá se expuso a la radiación o a sustancias químicas o consumió algún medicamento, por ejemplo, alguna sustancia como cocaína. Ese factor ambiental puede condicionar a que el bebé nazca con la cardiopatía congénita. Todas las cardiopatías congénitas pudieran tener ese antecedente y si yo tengo un producto de la concepción anterior al actual y tuvo alguna malformación congénita, mi segundo bebé también la puede tener. O si mi papá tiene un soplo o tuvo soplo durante su nacimiento y yo soy su hija, pues en ese caso también pudiera tener yo ese factor de herencia. En esta imagen que está aquí, en lo que les hablaba ahorita, les describía del flujo sanguíneo del lado izquierdo al lado derecho. Vean cómo se mezcla en este caso la sangre y pues aquí la vemos de colorcito lila, cómo la sangre que está oxigenada se va al lado izquierdo. Al lado derecho, perdón. En este caso, esta es la fisiopatología. Ese retorno venoso se va a sumar al que ya tiene la aurícula derecha y por eso vamos a tener nosotros lo que viene siendo hipertrofia del lado derecho. El cuadro clínico serían soplos. El paciente puede tener a veces o rara vez insuficiencia cardíaca y muchos de esos pacientes van a ser asintomáticos y los vamos a descubrir nosotros durante una exploración física por cualquier motivo. Les mencionaba los otros grupos, por ejemplo, durante el trabajo de parto, en algunas pacientes ya adultas, nosotros nos topamos con la presencia de alguna alteración en el ritmo del corazón de la mujer que va a parir. Ese tipo de pacientes pudieran haber tenido una cardiopatía congénita y no se dieron cuenta y durante la exploración física, durante el esfuerzo que están haciendo durante el trabajo de parto es cuando nos topamos con ello. O algunos de ustedes de repente que están muy estresados, están haciendo actividad física vigorosa, por ejemplo, están jugando fútbol o algo y de repente pasa de que su corazón lo sienten más acelerado y al momento de escuchar los ruidos cardíacos escuchamos un tercer ruido cardíaco o la presencia de un soplo. El diagnóstico para todas las cardiopatías incluye paquetes de gabinete donde vamos a tener radiografía simple de tórax, donde vamos a encontrar, tenemos que hacer un electrocardiograma, un ultrasonido y cateterismo cardíaco. ¿Para qué un electrocardiograma? ¿Alguien sabe dónde se origina el primer ruido cardíaco o dónde está ubicado el nodo sinoauricular? El primer impulso cardíaco, ¿dónde se origina? ¿Alguien sabe? Alexis. Paul. El primer ritmo, el primer que dijo, profe, El primer ruido cardíaco. ¿Dónde se origina el primer ruido cardíaco? en la aurícula derecha, ¿no?
en la aurícula derecha. Entonces, gracias, Paul. Si nosotros tenemos entonces un defecto en lo que viene siendo aquí en la morfología de la aurícula derecha, vamos a tener alteraciones aquí de hipertrofia de la aurícula derecha y vamos a tener cambios en el primer ruido cardíaco. ¿Ok? El tratamiento consiste en tapar ese agujero, ¿sí? Colocamos un dispositivo de cierre, pero eso se hace de manera selectiva en pacientes principalmente de entre el 1 y los 30 años de edad, sobre todo porque no nos va a dar síntomas muy, muy agresivos que no sean compatibles con la vida. Muy diferente, por ejemplo, cuando tenemos la comunicación entre los ventrículos, que representa el 25% de las cardiopatías congénitas. En este caso es la malformación congénita cardíaca más frecuente y los antecedentes genéticos son los más importantes. Sin embargo, aquí lo que determina el cortocircuito de izquierda a derecha es el tamaño del defecto. Los síntomas que pudiera presentar el paciente sería cardiomegalia, hipertensión pulmonar, la disnea, dificultad para alimentarse, un crecimiento deficiente y la sudoración. ¿Por qué hipertensión pulmonar? Porque recordemos que entre los ventrículos, el ventrículo derecho manda la sangre hacia lo que viene siendo las arterias pulmonares. El diagnóstico, de igual manera, es el ultrasonido del corazón, el ultrasonido Doppler para que nos marque el flujo cardíaco, en este caso el circuito que llevamos de sangre, el cateterismo cardíaco y por supuesto la radiografía simple de tórax. Esos pacientes necesitan cerrar lo que viene siendo ese orificio, sí, y de esa manera el paciente pues simple y sencillamente requiere vigilancia nada más. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas cianógenas, vean por favor esta imagen que está aquí, cómo está comunicada la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, con el ventrículo derecho, perdón, no hay cómo se comunique. Lo que le llega sangre a la aurícula derecha se va a través del agujero, en esa persistencia de ese agujero, cuando está en la vía intrauterina y no pasa nada, o sea, intrauterinamente ese bebé se está desarrollando, pero nosotros debimos haber visto en los contreo, en el ultrasonido del control prenatal, que esto es anormal. Al momento de nacer, si este agujero se cierra, no hay flujo de sangre que pase hacia el corazón. Entonces, a esos pacientes dentro del tratamiento, antes de pasarlos al quirófano o mientras los preparamos para el quirófano, se le dan unas sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Alguien sabe lo que son las prostaglandinas? Las prostaglandinas son sustancias químicas que nosotros producimos para que este tipo de válvulas o cierres anómalos del corazón se sigan preparando y se utilizan como precursores incluso en lo que viene siendo la cascada de inflamación. En el caso de lo que es la presencia, ¿sí?, de esa atresia tricuspidia, que es el cierre de lo que viene siendo la válvula que separa al corazón, la aurícula derecha con el ventrículo derecho, es relativamente rara. Sin embargo, vamos a encontrarla nosotros desde que necesitamos repararla para poder permitirle al paciente que sobreviva. Entonces, las causas se desconocen. El corazón, mientras que esté en útero, nosotros empezamos a detectar ese tipo de fallas, y en el caso de la atresia tricuspidia, la salida de la aurícula derecha al ventrículo derecho no se da. El flujo sanguíneo, en este caso, es deficiente y tenemos diferentes alteraciones. La comunicación entre las aurículas y la comunicación entre los ventrículos, sí, es lo que tenemos. Profe, pero eso nada más se da cuando el bebé está cuando es feto, ¿no? Sí, en el desarrollo, a partir de la semana 5, sí, nosotros nos vamos a empezar dando cuenta en cada consulta de que hay algo anormal. Al momento de nacer, esto ya está así, está mal desarrollado. Entonces, cuando tenemos el bebé nosotros al neonato, dentro de la exploración física del recién nacido, lo vamos a topar que tiene cianosis, que tiene anormalidades en los ruidos cardíacos, y mientras que esté ese agujerito, este bebé va a tener lo que viene siendo un funcionamiento irregular del corazón. Si se cierra, este corazón se detiene. Por eso les decía que administramos prostaglandinas, porque las prostaglandinas que tenía para que este agujerito estuviera permeable, solamente las podía administrar la mamá cuando estaba in útero. Al momento de cortar el cordoncito umbilical ya no hay prostaglandinas en el neonato, entonces este bebé se tiene que someter a cirugía para abrir aquí la válvula tricúspide y colocar una, para cerrar este defecto aquí entre las aurículas y cerrar el defecto entre los ventrículos. Eso se hace en quirófano. Vean, por favor, estos bebés van a tener cianosis, disnea, hipoxia y la presencia de policitemia.
El diagnóstico lo vamos a hacer igual, les decía, ultrasonidos, radiografías, el cateterismo, y aquí se hace otro estudio que se llama angiografía, donde visualizamos las estructuras del corazón, de esto totalmente diferentes. ¿Cómo sé que este bebé tiene cardiomegalia? Vean por favor el tamaño del corazón. Si yo agarro y mido este corazón con una reglita, este corazón no cabe 2 veces en el tórax, y de esa manera yo hago el diagnóstico de la cardiomegalia. Para saber si mi corazón está normal, yo mido con una regla el corazón y tiene que caber perfectamente 2 veces en el hemitórax, en el tórax. ¿Ok? El tratamiento pues es quirúrgico. Igual si tengo una anomalía de la válvula tricuspide que se llama anomalía de Epstein, también lo que hago es cirugía, ¿sí? Y lo que vean, hablando del cuadro clínico, prácticamente la cianosis, la taquicardia, la cardiomegalia son los síntomas que nosotros vamos a identificar, los signos que vamos a identificar. El diagnóstico se hace igual para todos y el tratamiento es cirugía, porque esos pacientes tienen hipoxia grave y en este caso hay que buscar la forma de cómo hacer un flujo adecuado de lo que viene siendo el corazón. Dentro de las intervenciones de enfermería son las detecciones de esa taquicardia, de esa hipertensión en estos pacientes y por supuesto, como son hipertensos, la dieta hiposódica y prepararlos para el procedimiento quirúrgico. Aquí les estoy poniendo otra cardiopatía congénita cianógena, en este caso se llama tetralogía de Fallot porque tiene 4 defectos. Vean cómo está, en este caso se llama aorta cabalgante porque parece como que brinca a través de lo que viene siendo en este caso las arterias pulmonares. El defecto entre lo que viene siendo entre los ventrículos, el defecto o la válvula pulmonar está estenótica, ¿sí? Y vean, por favor, también aquí cómo está totalmente el músculo engrosado. Entonces, tengo 4 defectos, por eso se llama tetralogía de Fallot, porque fue la persona que lo describió, y este paciente necesita cirugía también. ¿Ok? Nada más que aquí primero se corrige un defecto, primero un defecto, luego se corrige otro y luego se corrige el otro. En muchas ocasiones estos pacientes tienen que pasar más de una vez a quirófano. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que viene siendo cardiopatías congénitas, cianógenas y no cianógenas? Maestra, y es cuando te avisan cuando un niño viene con problemas de soplo de corazón, o es Sí, hasta que ya nace. no, a partir de la semana 5 de gestación, cuando hacemos nosotros un ultrasonido, por ejemplo, la semana 20, ya sabemos que ese bebé va a tener un problema del corazón. Nosotros debemos de prepararnos porque ya las 4 estructuras, las 4 cavidades no están de forma efectiva. Entonces, al momento de nacer o cuando la mujer va a nacer, va a prepararse para el trabajo de parto, se le pide por favor que acuda a un hospital de segundo nivel donde tengan todo lo necesario para atender a ese neonato de manera efectiva y se prepare para la cirugía. Profe, ¿y esos problemas se pueden ver con ecografía o tiene que ser un ultrasonido especial? Con el ultrasonido normal que hace el ginecólogo se pueden detectar que algo no está bien. Y en la semana 20 se manda a hacer un estudio especial de ultrasonidos que se llama ultrasonido estructural. Ahí se busca principalmente lo que viene siendo alteraciones faciales que me pudieran hacer sospechar que ese niño trae síndrome de Down. Se visualiza toda la columna para detectar si este paciente tiene espina bífida y también lo que sería, en este caso, las cardiopatías congénitas o el cierre anómalo de estructuras digestivas y todo ello. Un buen médico que hace ultrasonidos te va a detectar esto. No voy a decir que ahí en Mi Salud o Somos Salud no las puedan detectar. Yo creo que sí, simplemente a veces por cuestiones de práctica o de tener mucho trabajo no las detectan. O el aparato con el que la están haciendo no está actualizado. Pero de manera rutinaria, estos tipos de alteraciones se pudieran observar. Y maestra, ¿y cuando vienen con problemas neurológicos? Encontramos espina bífida o alguna alteración, por ejemplo, en el no desarrollo adecuado de los huesos del cráneo y todo eso, con el paciente con hipertrofia, ¿cómo se llama? El aumento de líquido cefalorraquídeo en estos pacientes también se pudiera detectar. O los niños que no tienen desarrollo de los huesos, que se llaman encefalia también. Profe, por eso a unos ciertos meses de embarazo mandan a hacer un
ultrasonido estructural, algo así, estructural. Sí, es el que se hace en la semana 20. Porque ahí el bebé lo único que hace a partir de la semana 20 es engordar, ganar peso y es todo. Ok, si no tienen dudas o algo, aquí la vamos a dejar. Pasen bonito día. Nada más para comentarles, el 14 de mayo vamos a subir a la plataforma el examen para que ustedes lo realicen. Si tienen duda o algo, nos vamos a ver la próxima clase, donde vamos a empezar a ver otro tipo de patologías con referencia a lo que es enfermedades que se previenen con vacunas. Profe, esta clase la va a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, ahorita se las comparto, ya dejé de grabar ahorita en cuestión de las preguntas. Ya dejé de grabar. Mande, Karen. No, nada, maestra. Ok, sí, levantaste la manita. Ok, ahorita lo voy a compartir. Que tengan bonito día, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, Adiós, profe. profe.